Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe de nuestro canal Compa MB y hoy queremos mostrarles y presentarles y que den la experiencia con nosotros de nuestro primer viaje de Medellín a Bogotá en nuestra Benelli TRK. Y como invitada tenemos a mi esposa, Mónica Olguín. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? te sientes para la experiencia? Súper bien, súper contenta. Va a ser, yo creo que una gran experiencia, entonces acompáñenos. Y bueno, compas, así queda equipada ya la moto. Ya vamos listos a arrancar nuestro viaje. Por aquí despidiéndonos ya de nuestro hijo, el peludito. Y esperando que el viaje salga súper bien. Foto kilómetro cero y arrancamos viaje. Compas, ¿qué más? ¿Cómo está? Este es nuestro reporte. Ya venimos por aquí en el municipio del Santuario, saliendo ya de el oriente antioqueño. Y llegamos a este restaurante a ver si desayunamos y cogemos energías para seguir viaje. El clima está perfecto, aunque por acá está haciendo muchísimo frío. Y bueno, no, creo que tú cómo vienes. Bueno, vengo con demasiado frío, pero muy contenta, unos paisajes hermosos, el cielo está hermoso y no, muy feliz. No, excelente. Ya saben, pues, anímense a viajar. Si tiene su moto de bajo o alto cilindraje, viajen, que hay que conocer nuestro país. Una cosa que les quería contar y es asombrado en realidad eh, con digamos, con la autonomía de la moto. Miren, les voy a mostrar. Y sí, aquí cometí un error de principiante en cuanto a la grabación, choqué el micrófono y fuera de eso me trabé hablando. Entonces, les grabo esto explicándoles que quería contarles que llevábamos 66 kilómetros y con una sola rayita de combustible gastada. Nos parece un consumo bien, consumo normal. Y fuera de eso, pues nos parece que la moto consume de gasolina súper bien, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la moto es de viajes, va súper cargada, vamos los dos. Entonces, digamos que la moto en sí hace unos 360, 370, 380 kilómetros por todo el tanque de combustible. Listo. Entonces ahí les dejo el dato. Ya sabe que vamos en este restaurante a desayunar. Acá está mi esposa, con mucho frío. Y bueno, aquí está Tantor, que es su primera vez viajando hacia Bogotá.
Y bueno, esperemos y los mantenemos al tanto de cómo sigue el viaje. Listo, saludos. Gente, y si se preguntan por qué paramos en este restaurante, miren aquí nada más. Miren nada más el desayuno que le sirven a uno aquí. Está súper rico, súper recomendado para que vengan. Ya saben, en la vía Medellín-Bogotá, después de pasar la entrada principal de Santuario y antes de llegar al peaje de Cocorná. Aquí les dejo explicación gráfica de dónde está ubicado el restaurante. Y compas, esto es una invitación, no se les olvide siempre llevar sus protecciones, especialmente el casco. Como lo vemos aquí a la derecha hay 2 personas sin su casco. Sé que es una zona de calor, es Doradal, y quizás muchas zonas por seguridad no se colocan el casco. Pero recuerden que en la moto nosotros somos el chasis. Así que los dejo con el resto del video, no se les olvide ponerse en el casco y tienen la forma guantes. Que nosotros los moteros, nuestro cuerpo es el primero que sufre ante cualquier evento que pueda suceder. Aquí compas, ya nos tocó tanquear, miren 367 kilómetros, ahí está la división y cuántos kilómetros hace por galón, listo. La distancia fue desde Medellín hasta La Vega, casi hasta Bogotá. Aquí les dejo el mapa, el conteo de cada kilómetro que hicimos. Salimos cerca de Santa Elena, ya que nosotros vivimos cerca de la salida de Medellín hacia esa zona. Hicimos toda la ruta, en el mapa decía 345 kilómetros, pero en realidad la moto marcaba 167. Listo. Entonces hay una parte pues que el mapa se tiró por otra parte, pero realmente ese fue el kilometraje de la moto. Nos parece un consumo ideal para una moto de viaje que va cargada, que va con 2 personas y que va en una autopista que se va a 100, 110, 120 kilómetros por hora tranquilamente. Entonces
por este lado les estoy mostrando hasta qué lugar nos llevó con una sola tanqueada. Esto es La Vega, ya a las afueras de Bogotá, y hasta allá nos llevó una sola tanqueada. Bueno, compas, no les pude lamentablemente mostrar mucho de la ruta. Nos cogió el agua, nos cogió un trancón terrible. Pero bueno, aquí estamos, ya llegamos a Bogotá a ir a esta nueva experiencia. Mañana salimos a conocer. Por acá está un poquito del apartamento. Y bueno, compas, pues lamentablemente no les pude hacer el video, pero aquí les dejo las imágenes. El apartamento es tal cual como lo vemos allí. Cama, es como un aparta estudio con mirador, oficina, súper lindo, súper recomendado. Realmente tuvimos varios inconvenientes para grabarlo, pero bueno, aquí está la vista que tenía. Y con esta maravillosa vista me despido. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Muchas gracias por suscribirse, darle like, compartir el video para que estén pendientes del siguiente capítulo y de más viajes por Colombia.